way too many fails. Hello my llama gang, did you miss me? I know you didn't. Today's video is going to be in Spanish, because all of my Latinos were rompiendo las pelotas, so feel free to turn the captions on. Thank you my English fellas. I didn't ask to be born Latina. No más chiva suerte. Bueno, la verdad que este video me lo estoy sacando un poco de la raya del ojete. No estaba planeando hablar demasiado sobre el tema. En realidad mi idea principal era hacer 2 comentarios pelotudos en la community, darle punto final y seguir con otra cosa. Pero por algunos recientes comentarios que leí, me vi en la obligación de meterme en el tema como diera lugar. Por esa misma razón estoy hablando en español y no en inglés. Quería que mis ideas queden bien plasmadas y no quiero que el lenguaje sea un obstáculo para eso. Y también quería darle una perspectiva un poco más seria y reflexiva que a las otras boludeces que publico. Y bueno, quizás por eso este video no tenga tanta repercusión como otros, pero la verdad es que me chupó un huevo. Como muchos de ustedes ya deben saber, algunos sitios de noticias dieron a conocer la relación romántica que hay entre Jihyo y Daniel hace apenas unos 2 o 3 días. Incluso a mí me sorprendió muchísimo encontrar esta misma noticia en sitios de información pública en Argentina, tales como Clarín o Infobae, que son 2 diarios muy emblemáticos en mi país. Más allá de mi opinión personal sobre estos sitios de chimentos como Dispatch, el portal periodista que dio a conocer la noticia en primer lugar, la nota fue algo muy inesperado e impactante para mí, porque quizás no lo saben, pero ambos Jihyo y Daniel son mis bayas de sus respectivos grupos. Siempre estuve y estoy enamoradísima de la personalidad de ambos, de sus logros, de sus actitudes, etc. Incluso estoy bastante informada de lo que viene siendo sus vidas. Son miembros que yo, la verdad es que tengo muy arriba en mi lista de bayas y que realmente me importan un montón. Si bien sí leí muchos comentarios positivos sobre la relación, también me decepcionó encontrar otros que eran ruines y tóxicos y que en cierta manera inspiraron a hacer este video. Y no es como si yo fuese una idiota que no supiera que estos comentarios se hacen cada vez que sale una noticia como esta, pero la verdad es que ya me estaba preocupando el nivel tóxico y enfermizo que publican estas personas haciéndose llamar a sí mismas fans. A ver, como ya les vuelvo a decir, no estoy tan al pedo de mi vida como para hacer un video de 10 minutos diciendo pelotudeces caramelosas sobre la relación. Podría, pero qué sé yo, no es mi cosa. Así que por eso planeo enfocarme en una rama muy notable que vean los fans del K-pop y que con el reciente impacto globalizado se está esparciendo como una enfermedad venérea. Retomando, siéndoles muy sincera, no me hubiese sorprendido encontrar este tipo de comentarios tóxicos en un público coreano. Y llámenme cerradamente, lo que quieran, pero en general estos comentarios provienen de ese tipo de fans. Son mucho más extremistas y aferrados a una ideología como conservadora en comparación al público internacional. No. Lo que me sorprendió fue ver gente de países como, qué sé yo, Estados Unidos, de Argentina, de países latinoamericanos, hablando de una manera tan enfermiza sobre la relación que la verdad es que me hierve la sangre, no sé. La cosa es que inicialmente leí comentarios puramente positivos y bueno, por eso decidí evadir el tema. Pero después, por pura curiosidad, me metí en el Instagram de Daniel y me puse a leer todos los comentarios que dejaba la gente. Comentarios tanto en inglés como en español diciendo cosas como: no puedo creer que me hagas esto, yo que compré tus álbumes, ¿así me lo pagás? O necesito tiempo para sanar. A ver, yo sé que muchos de ustedes les pasan por arriba estos comentarios y piensan que son solamente una minoría, pero créanme que no lo son. Los escándalos románticos en K-pop casi que son un tema tabú a estas alturas. Y yo, viéndolo evolucionar, la verdad es que me pongo a pensar en el impacto que tienen las personas que afectan. Bueno, en este caso serían Jihyo y Daniel, pero pueden tomar cualquier otro tipo de relación que se publicó en años pasados, como por ejemplo, qué sé yo, Jennie, Kai, Taeyeon y Baekhyun. Con la progresión de las generaciones del K-pop, cada vez se van muriendo más y más las relaciones interpersonales que tienen los idols. Cada vez idols del sexo opuesto interactúan menos, al punto de faltar a premiaciones por miedo a los escándalos. Y es algo que por ahí a nosotros no le damos mucha importancia, pero por favor pónganse en el lugar de los idols. Imagínense lo que es reprimirse a una relación, o ni siquiera una relación, simplemente una amistad por puro pánico y terror de lo que puedan decir o hacer de vos.
a este punto de la ecuación ya no estamos viendo personas, sino que estamos viendo cómo se crean puros androides en nuestras putas caras. Les están sacando la humanidad a los idols y los glorifican de tal manera que después ya no pueden distinguir entre el fanatismo y la locura. Qué sé yo, no me voy a poner a analizar la psicología de las personas ni qué tipo de patología tienen como para poner esa clase de comentarios. Pero qué sé yo, pongan por ejemplo los comentarios como necesito tiempo para sanar. ¿Sanar de qué, hermana? Si aunque estuvieras soltero no te iba a dar pelota en tu puta vida. ¿Sabes cuál es tu lugar? Deja de meterte en la cabeza que tenés el derecho de elegir sobre su vida o la de nadie. Y yo entiendo que estos comentarios les hacen gracia a ustedes. Qué sé yo, a mí también me dan mucha gracia, la verdad me parecen muy ridículos y por eso me río. Pero créanme que a las compañías y a los idols no les hace ni puta gracia. En especial a las compañías que están viendo números rojos. Porque estos fans dejan de comprar entradas para el tour, de comprar entradas para los fans meeting y les gusta o no, las compañías de alguna u otra manera toman a las personas como negocios. Los idols son productos. A ver, no estoy hablando específicamente ni de Daniel ni de Jihyo porque bueno, sé que JYP se lo tomó con soda, o sea, se lo tomó bastante ligero y Daniel, bueno, es su propio CEO, no se va a despedir a sí mismo, ¿no? Pero esta locura llegó a tal punto que me tuve que meter en una pelea de Twitter con una chabona que se dignaba a decir puras pelotudeces sobre la carrera de ambos, sobre decidir si estaba bien o si estaba mal que ellos estén saliendo, cuestionándome cuando le hacía cualquier tipo de análisis, cuestionándome quién era yo para decir esas cosas. Primero te lo dije porque tengo lengua. Segundo te lo dije porque vivimos en un país independiente, soberano, libre, con libertad de expresión, sin censura. Y tercero porque se me antojó. No sé, me pareció tan ridículo y es un poco por qué inspiró a hacer este video, pero realmente ya llegamos a ese punto. A ver, la verdad es que yo no soy ningún mesías, ni vengo a predicar la palabra del Señor, ni vengo a dar soluciones de problemas de nadie. Yo vengo a plantear este problema que es evidente y que cada vez estoy viendo con mayor frecuencia. Y nuevamente, no me estoy poniendo a pelotudear sobre si me gusta o no la relación de ellos, que by the way sí me gusta, pero bueno, saquémoslo de la ecuación, ¿no? Justamente por eso quería hacer este video, porque el 90% de las personas que están subiendo videos sobre la relación están hablando de las mismas pelotudeces y están evadiendo este problema. Y no estoy diciendo que esté mal hablar sobre la relación, para nada, cada uno que haga con su culo lo que quiera. Simplemente quería publicar esto porque no estoy viendo a nadie discutiéndolo y bueno, quería plantearlo, ¿no? A ver, nuevamente no quiero hablar ni decir las cosas al pedo, pero siento que como comunidad y como fans deberíamos estar un poquito más conscientes de estos comentarios enfermos que dejan algunas personas que pertenecen a este grupo, a esta comunidad. La verdad me pone muy feliz saber que por lo menos la compañía de Daniel se va a poner la 10 y van a empezar a tomar cartas en el asunto sobre este tipo de personas que amenazan e insultan a alguien por el simple hecho de enamorarse. No sé, honestamente me gustaría ver que evolucionemos y no que involucionemos por cosas tan estúpidas e repugnantes como estas. Pero en conclusión, la pareja me encanta, ojalá ambos puedan superar estos comentarios boludos y continuar a hacer la suya y que cada vez se normalice más las relaciones entre idols. Y bueno, eso. Bueno, ahora voy a pasar a leer algunos comentarios que ustedes dejaron en la comunidad. ¿Qué es lo que piensan sobre esta pareja? Si les gusta, si no les gusta, si les parece raro, si no. Katie Tucker says, my thoughts are that dating scandals shouldn't be scandals and that's the tea. Exactamente lo que estuve hablando durante 10 minutos. Exacto. Imgia says, I don't know how to feel about this. She's like the mom of Twice, so it's weird to think about her dating. I don't know, still better than Jennie and Kai because that was just a disaster. A ver, entiendo cómo se sienten, pero me parece que aunque sean la mamá o el papá o lo que sea de un grupo, todavía tienen sentimientos. No es que por ser mamás o papás de los grupos inmediatamente van a ser, no sé, súper maduros y que independientes y que no tengan que salir con nadie. Así que me parece que deberíamos tragarlo un poco más lento, pero todavía aceptarlo, porque si ellos son felices deberíamos estar felices por ellos. Miku-Z4 dice, realmente me encanta la relación. En este momento estoy vomitando arcoiris. Postdata, realmente me gustaría ver la cara de las personas que decían que Jihyo era fea. ¿Cómo se sentiría al saber que sale con Kang Daniel, uno de los hombres más deseados de Corea? Exacto. In your face, bitch!
Más allá de que Daniel sea uno de los hombres con más valor de marca en Corea, siento que ambos, Jihyo y Daniel, son más que solamente una cara bonita. Entonces para mí deberíamos evaluar un poco más las personalidades que tienen los dos. Y mira, yo nunca hubiese dicho que son compatibles, pero who cares. Anyways, básicamente quería comentar eso. Y muchas gracias por los 17k, qué cracks. Quizás para los 20k un face reveal, aunque sé que muchos de ustedes ya me vieron la cara, pero bueno. Y para los que son de Argentina y viven en Buenos Aires, me encantaría que vayan a ver la obra que estoy protagonizando en noviembre. Todavía no sé la fecha exacta, pero calculo que va a ser los primeros días de noviembre y va a ser en el Teatro El Cubo. Obviamente les voy a dar más detalles cuando ya se acerque la obra, pero la verdad es que me encantaría poder conocerlos y charlar con ustedes. Muchas gracias y nos vemos en próximos videos.